Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí siempre. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que, como dice el título, ha estado en boca de todos y que honestamente, me tiene totalmente absorta. Estamos hablando ni más ni menos, que de la supuesta súplica de Kerem Bürsin a Hande Erçel por una segunda oportunidad. Así es, amigos. La petición que al parecer ha removido las entrañas de muchísimos, ha generado debates apasionados y ha encendido la esperanza, y también el escepticismo, en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Antes de que entremos de lleno en este mar de rumores, especulaciones y sentimientos encontrados, permítanme recordarles, a aquellos que son nuevos en este rincón virtual, que se suscriban a mi canal. Es gratis. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este espacio desmenuzamos los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y todo lo que ocurre en el fascinante mundo del entretenimiento, especialmente cuando hablamos de nuestras celebridades favoritas. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, no duden en darle like y compartirlo con sus amigos. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ahora sí, vayamos al grano. Todos, absolutamente todos, recordamos con un cariño especial la pareja que formaban Kerem Bürsin y Hande Erçel. Eran, y siguen siendo, dos de las estrellas más brillantes que Turquía ha dado al mundo. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, nos hizo suspirar a todos, nos hizo creer en el amor, en la química, en esa magia que solo las parejas especiales pueden crear. La chispa entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Tanto en la pantalla donde sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos enamoraron con sus idas y venidas, como en la vida real, donde se mostraban inseparables, cómplices y enamorados. Se veían radiantes, felices, plenos, y en definitiva, eran, y siguen siendo, la pareja perfecta para muchos de nosotros, la personificación del amor idealizado. Su relación, como todas como las nuestras, tuvo sus momentos de gloria y sus pequeños tropiezos. Pero lo que más nos sorprendió, lo que dejó a muchos con el corazón en un puño, fue su repentina e inesperada ruptura. Nadie, pero absolutamente nadie, lo vio venir. De un día para otro los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, comenzaron a especular sobre el fin de su romance. Los rumores, como suele suceder en estos casos, corrieron como la pólvora, alimentados por la curiosidad y el morbo de todos. Diferencias irreconciliables, agendas incompatibles, presiones mediáticas, en fin, las excusas de siempre, las que suelen acompañar las rupturas de las parejas famosas. Y aunque ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada directamente, guardando silencio, la realidad se impuso, y para nuestra tristeza, su historia de amor, al menos en ese momento, llegó a su fin. Desde entonces cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública de Kerem y Hande ha sido analizada al milímetro, diseccionada con la lupa del fan más dedicado. ¿Se cruzarán las miradas? ¿Habrá alguna indirecta en sus comentarios? ¿Mostrarán algún indicio, por mínimo que sea, de querer volver? Los fans, como siempre, soñando con una reconciliación, fantaseando con él, y vivieron felices para siempre. Y ahora, con la noticia de la supuesta súplica de Kerem, la esperanza de verlos juntos de nuevo se ha encendido con más fuerza que nunca, como una llama que parecía extinguida y que renace de sus propias cenizas. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? ¿Qué sabemos realmente sobre esta supuesta súplica? ¿Hay algo de cierto en todo esto, o es solo un castillo de naipes construido sobre la arena de la especulación? Pues bien, según los informes de varios medios turcos, incluyendo algunos con fuentes aparentemente cercanas a la pareja, Kerem Bürsin habría intentado acercarse a Hande Erçel en varias ocasiones desde su ruptura. Se dice que al parecer ha expresado su arrepentimiento por lo sucedido, que ha reconocido sus errores, sus fallos, y que ha manifestado abiertamente su deseo de recuperar el amor, la confianza y por supuesto, la compañía de Hande. Las fuentes, aunque no son oficiales, sino que se basan en supuestos contactos, aseguran que Kerem habría recurrido a diferentes estrategias para intentar reconquistarla, para demostrarle a Hande que ha cambiado, que ha aprendido de sus experiencias y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su amor. Desde llamadas telefónicas, mensajes de texto que van desde lo casual a lo profundo, hasta gestos más elaborados que demuestran su interés y su arrepentimiento. Se rumorea con insistencia que habría enviado flores, regalos significativos,
y que habría intentado coincidir con ella en eventos públicos, buscando un encuentro casual que le permitiera acercarse y conversar. Todo esto, por supuesto, con el objetivo primordial de demostrarle a Anne lo mucho que la extraña, lo mucho que lamenta haberla perdido y lo mucho que ha cambiado su percepción desde la ruptura. Pero, ¿qué hay de Anne? ¿Cómo ha reaccionado ella ante estas supuestas muestras de arrepentimiento, ante estos intentos de reconquista? ¿Qué sentimientos le despiertan estas acciones de Kerem? Pues bien, según las mismas fuentes, Anne se ha mantenido distante, cautelosa, guardando las distancias. Al parecer, no ha correspondido a los intentos de Kerem de manera directa y visible, al menos por el momento. Algunos dicen que está centrada en su carrera, en sus proyectos profesionales, en su bienestar personal, en su crecimiento individual. Otros, en cambio, especulan con la posibilidad de que simplemente no esté dispuesta a retomar una relación que ya considera cerrada, un capítulo finalizado en su vida. Se dice que la herida de la ruptura fue profunda, que las decepciones fueron significativas y que, aunque el amor existió, ya no es suficiente para justificar una nueva oportunidad. La verdad, como siempre, es que sin declaraciones oficiales de ninguno de los dos, es muy difícil saber qué es cierto y qué no. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, interpretaciones y conjeturas. Pero lo que sí es cierto es que la noticia de esta supuesta súplica ha generado un gran revuelo en las redes sociales, ha encendido la mecha de la conversación en foros y grupos de fans, y ha reavivado el debate sobre el futuro de la pareja. Los fans, divididos entre la esperanza, el anhelo y la decepción, han expresado sus opiniones de manera vehemente y han debatido con argumentos apasionados sobre la posibilidad de una reconciliación, sobre las razones que podrían justificarla y sobre las consecuencias que podría acarrear. Algunos seguidores de la pareja, los más optimistas y románticos, se muestran entusiasmados con la idea de verlos juntos de nuevo. Creen que el amor que sentían el uno por el otro era genuino, real, auténtico, y que si Kerem ha aprendido de sus errores, si ha reflexionado sobre sus acciones y si ha demostrado su arrepentimiento, merecen una segunda oportunidad. Argumentan que el tiempo cura las heridas, que el amor verdadero siempre encuentra el camino, y que el destino, a veces, se empeña en reunir a las almas gemelas, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Creen en la magia de las segundas oportunidades, en la capacidad de las personas para cambiar, y en la posibilidad de que el amor, una vez más, triunfe sobre la adversidad. Otros, en cambio, los más escépticos y pragmáticos, son más cautelosos. Piensan que la ruptura fue definitiva, que las heridas infligidas fueron demasiado profundas y que es mejor que cada uno siga su camino por separado, buscando la felicidad en otros brazos, en otras experiencias. Creen que a veces las segundas oportunidades no funcionan, que las personas no cambian tan fácilmente y que es importante respetar la decisión de cada persona, por muy dolorosa que sea. Además, señalan que Anne se merece ser feliz, que tiene derecho a construir su vida como mejor le parezca, y que no debería sentirse presionada a volver con alguien si no lo desea, por mucho que lo intente. Creen que la felicidad individual es más importante que cualquier romance, y que la libertad emocional es un tesoro invaluable. Y es que al final, la decisión de volver o no a estar juntos solo les corresponde a Kerem y a Anne. Nosotros, como fans, solo podemos observar, esperar, y desear lo mejor para ambos. No tenemos el derecho de entrometernos, de presionar, de juzgar o de interferir en sus decisiones personales. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz, la serenidad y la dicha independientemente de la decisión que tomen. Esperar que si deciden darse una segunda oportunidad, sean felices juntos, que construyan una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Y esperar que si deciden seguir caminos separados, encuentren la felicidad en otros brazos, en otros proyectos, en otras experiencias que les permitan crecer como personas y encontrar la plenitud que merecen. Pero, ¿por qué esta noticia ha conmovido a tantos? ¿Por qué esta supuesta súplica ha generado un eco tan profundo en el corazón de los fans? Pues creo que hay varias razones que explican este fenómeno, que trascienden la simple curiosidad mediática. Primero, porque a todos nos encantan las historias de amor, especialmente las que tienen un final feliz, o al menos un final esperanzador. Queremos creer en las segundas oportunidades, en el poder del amor, en la capacidad de las personas para cambiar y en la posibilidad de que dos personas que se quieren, que se han amado, puedan superar cualquier obstáculo, cualquier diferencia, y volver a estar juntos construyendo una nueva y mejor versión de su relación. Segundo, porque Kerem y Anne son dos personas muy queridas por
Él publicó dos figuras públicas que han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Son talentosos, guapos, carismáticos, y con su trabajo han sabido ganarse el respeto y la admiración de todos. Nos han regalado momentos inolvidables, nos han hecho reír, llorar, emocionarnos y soñar con el amor. Verlos sufrir, por decirlo de alguna manera, nos duele, nos afecta, nos conmueve, porque hemos invertido emocionalmente en su historia, en su relación. Y deseamos con todo nuestro corazón que encuentren la felicidad, sea juntos o por separado. Tercero, porque la historia de Kerem y Ande es una historia que, de alguna manera, nos resulta familiar. Todos hemos pasado por rupturas, por momentos de tristeza, por la decepción y la desilusión, y por la esperanza de recuperar a un amor perdido. Nos identificamos con sus emociones, con sus dudas, con sus anhelos, con sus miedos, con sus anhelos de reconciliación. Vemos reflejados en su historia nuestros propios conflictos, nuestras propias esperanzas, nuestras propias ilusiones, y por eso, la noticia de su supuesta súplica nos toca tan profundamente. Y por último, pero no menos importante, porque a pesar de todo, seguimos creyendo en el amor. Seguimos creyendo que el amor es posible, que el amor puede ser duradero, que el amor puede superar cualquier barrera, cualquier adversidad, cualquier diferencia. Y la historia de Kerem y Ande, con todas sus idas y venidas, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, nos recuerda que el amor, a veces, es complicado, es difícil, es doloroso, pero que siempre, siempre vale la pena. Ahora bien, quiero hacer una pequeña pausa para analizar la situación desde un punto de vista más objetivo, para no dejarnos llevar únicamente por la emoción del momento. Es importante recordar, como ya he mencionado, que lo que sabemos sobre la supuesta súplica de Kerem proviene de fuentes no oficiales, de rumores, de especulaciones. No tenemos ninguna confirmación directa ni de él, ni de Ande, ni de sus representantes. Por lo tanto, es importante ser cautelosos, no dejarnos llevar por la emoción del momento y mantener una actitud crítica, analítica, ponderada. Es posible, muy posible, que Kerem sí haya intentado acercarse a Ande, que haya manifestado su arrepentimiento, que haya intentado demostrar su cambio. Pero también es posible que los detalles hayan sido exagerados, manipulados, magnificados por los medios de comunicación, en busca de clics y de audiencia. Es posible que Ande haya reaccionado con indiferencia, o con cierta distancia, por prudencia y por protección, o que esté considerando sus opciones, analizando la situación con cautela, sin precipitarse. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio, en una zona gris donde la realidad se mezcla con la ficción y donde la interpretación juega un papel fundamental. Lo que sí es cierto es que si Kerem realmente está arrepentido y quiere recuperar a Ande, tendrá que demostrarlo con hechos, con acciones concretas, con actitudes coherentes. Las palabras por sí solas no son suficientes. Tendrá que demostrarle a Ande que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores, que ha madurado, que ha evolucionado, y que está dispuesto a hacer lo necesario para que la relación funcione, para construir una nueva y sólida base para el futuro. Tendrá que ganarse su confianza, su respeto y, sobre todo, su amor. Y por otro lado, Ande, por su parte, tendrá que decidir si está dispuesta a darle una segunda oportunidad, si está dispuesta a arriesgarse nuevamente. Tendrá que sopesar los pros y los contras, evaluar los sentimientos, analizar la situación con objetividad y decidir si está dispuesta a volver a apostar por el amor, a pesar de las heridas del pasado, a pesar de las dudas y los miedos que puedan surgir. La decisión, al final, es solo suya, es personal, es íntima, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a influir en ella. En cuanto a nosotros, los fans, creo que lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad, darles su espacio, no presionar a ninguno de los dos para que tomen una decisión, y esperar con paciencia a que nos revelen, a su tiempo, el camino que han elegido. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz, la serenidad y la plenitud, sea cual sea el camino que elijan. No podemos forzar el amor, no podemos dictar el destino, no podemos obligar a nadie a amar o a ser amado. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, y esperar que la felicidad, en todas sus formas, les sonría. Pero, ¿qué pasaría si realmente volvieran? ¿Cómo sería su relación ahora? ¿Habrían aprendido de sus errores? ¿Serían más felices juntos? ¿Podrían superar las presiones mediáticas y las expectativas del público? Son preguntas que solo ellos, Kerem y Ande, pueden responder. Pero lo que sí es cierto es que si decidieran darse una segunda oportunidad, el mundo entero, o al menos una gran parte de él, estaría pendiente de ellos.
Los medios de comunicación los seguirían a todas partes, los paparazzis no les darían tregua, los fans estarían más atentos que nunca a cada movimiento, a cada gesto, a cada palabra, a cada publicación en redes sociales. La presión sería enorme, la responsabilidad sería inmensa, pero también lo sería la alegría de verlos juntos de nuevo, de comprobar que el amor, a pesar de todo, ha triunfado. Tendrían que construir su relación de nuevo partiendo de cero, pero con la experiencia y la madurez que han adquirido. Y tal vez esa sea la clave del éxito, la posibilidad de crear un amor más fuerte, más profundo, más auténtico, basado en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. En conclusión, la supuesta súplica de Kerem Bürsin a Hande Erçel por una segunda oportunidad es un tema que ha generado un gran interés y debate, un tema que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho reflexionar, que nos ha hecho creer, una vez más, en el poder del amor. Aunque la información proviene de fuentes no oficiales, la noticia ha conmovido a muchos, especialmente a los fans de la pareja, que esperaban, en secreto, una reconciliación. La posibilidad de una reconciliación ha encendido la esperanza en algunos, mientras que otros son más escépticos, más cautos. Lo cierto es que al final, la decisión de volver o no a estar juntos solo les pertenece a Kerem y a Hande. Nosotros, como fans, solo podemos observar y esperar. Esperar que ambos sean felices independientemente de la decisión que tomen. Esperar que si deciden darse una segunda oportunidad, sean felices juntos. Y esperar que si deciden seguir caminos separados, encuentren la felicidad en otras experiencias, en otros brazos, en otros proyectos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo, este recorrido por la noticia y las emociones que ha generado. ¿Qué opinan ustedes sobre esta supuesta súplica? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O consideran que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus dudas y discutir con ustedes, como siempre, sobre este tema tan apasionante. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo. Adiós.